Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy realizaremos una pequeña clase para poder realizar el diseño de red de una instalación de alcantarillado utilizando una planilla que confeccioné de manera automatizada, el cual podremos determinar primero lo que se conoce como el cuadro de unidades de equivalencia hidráulica o cuadro de UEH. Segundo, podemos calcular de manera eficiente las cotas de las cámaras de inspección de nuestro proyecto visualizado en la planta general, en el caso que el proyecto que estamos realizando en esta situación es el proyecto de un condominio, o mejor dicho, de un lote de edificios ubicado en la comunidad de Limache. Y también esta planilla nos va a permitir llevar el registro del cálculo de todas las cámaras de inspección que vayamos calculando, y finalmente podremos ver el ejemplo de otro proyecto de cuáles serán las cotas de empalme de las uniones domiciliarias cuando tenemos dos cámaras de inspección y empalmes de las UD a dicho colector, que sería en el ejemplo de este otro proyecto donde se visualiza dos cámaras de inspección domiciliarias y en el colector que se debe de construir se debe de empalmar las diferentes uniones domiciliarias. ¿Ya? Entonces, en base a toda la información que nos va a proporcionar los planos y la normativa, podremos realizar los siguientes cálculos. Para avanzar en el primer proceso, vamos a irnos al proyecto del condominio que se conoce como Alto de San Francisco. Vamos a confeccionar el cuadro de UEH para lo que sería la solución en planta de alcantarillado de la sala multiuso. Aquí nos damos cuenta de los artefactos que se mencionan en este punto, entendiendo de que la normativa acusa la siguiente clasificación para los artefactos, donde se va a separar por diferentes clases. Tenemos clase 1, 2 o 3. La diferencia entre cada clase, más allá del tamaño del proyecto, está relacionado con la frecuencia con la cual se utilizarán los artefactos sanitarios. Y las clases se describen aquí. Aquí estamos viendo la página 57 del RIDA y vemos que la clase 1 se aplica principalmente para viviendas unifamiliares, departamentos, privados de hoteles y privados de oficina, el cual está dentro de lo que sería el rango de nuestro proyecto. Nuestro proyecto es un condominio donde tenemos situado dos tipos de edificio, edificio tipo B y edificio tipo C. La diferencia está en la distribución de los departamentos y posteriormente los artefactos. Aquí vemos la solución en planta del edificio tipo B y veremos en la siguiente lámina la solución en planta del edificio tipo C. Son ligeramente diferentes y la distribución de los artefactos sanitarios también se van a ubicar en diferentes sitios. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando tenemos diferentes tipos de edificios se tiene que contemplar el cuadro de UEH de cada uno de los inmuebles. Por lo general se solicita realizar el cuadro de UEH de un solo departamento y posteriormente del edificio completo. En este caso, para hacer un poco más rápido el video, realizaremos el cuadro de UH de lo que corresponde la sala multiuso. Pero eventualmente, para determinar los diámetros de las tuberías principales que conectarán al colector existente, aquí tenemos un colector que sería el colector proyectado, para determinar el diámetro de estas tuberías y también de la unión domiciliaria, que es algo que yo a mis estudiantes le voy a solicitar que realicen para una futura evaluación, necesitaremos saber cuáles son los UEH total de todo el proyecto. Por lo tanto, se debería de contemplar el cuadro UEH del proyecto total. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar. En la planilla que yo tengo preparada, en la primera parte, aquí se menciona el tipo de proyecto. Vamos a buscar el tipo de proyecto que se adapte a este plano. Vemos que tenemos condominio, departamento, esto entraría en la clasificación de departamento. Por lo tanto, inmediatamente se hace el filtro y me indica que es clase 1. Si hubiese colocado, por ejemplo, fábrica, ahí cambia la clase. ¿Ya? Esto está ligado a la información que proporciona el RIDA. ¿Ya? ¿Está grabando? Sí. Ahora, lo que tenemos que mencionar también son los tipos de artefactos que vamos a utilizar. Si se fijan bien
en la planta sanitaria podemos ver la simbología y el nombre de los artefactos. Tenemos inodoro, lavatorio, tenemos un baño lluvia, aquí tenemos otro lavatorio, un inodoro, un lavaplatos y tenemos lavatorio y inodoro. ¿Ya? En total, si sacamos la cuenta, tendríamos 3 inodoros, 4 lavatorios, un lavaplatos y acá un baño lluvia. Esos son los artefactos que se consideran para la sala multiuso. Por lo tanto, eso es lo que vamos a aplicar dentro de esta planilla. Vamos a buscar los artefactos donde dice aquí en esta parte, fíjense que arriba de artefactos aparece un punto de color verde. Esto a las personas que van a manipular esta planilla, ya sean mis estudiantes o no, les va a indicar en qué sitio tienen que ir llenando la información. Donde no tengan ese punto, no tienen que hacer nada porque ya viene con una fórmula preescrita. ¿Ya? La idea es que ustedes solamente manipulen las cantidades y acá en este caso los artefactos. ¿Ya? Entonces vamos a colocar inodoro, automáticamente asigna la simbología y el VH. El total de VH de ese artefacto va a corresponder a la cantidad que nosotros tenemos. Por lo tanto, habíamos mencionado que teníamos 3 inodoros. Vamos a buscar acá, el otro artefacto es lavatorio, baño lluvia y finalmente el lavaplatos. Las clases son 1, aquí tenemos las cantidades, tenemos un lavaplatos, un baño lluvia y la cantidad de lavatorios, si no estoy equivocado y si la memoria no me falla, son 4. Tenemos 2 aquí y 2 acá, sí, efectivamente son 4. Entonces tenemos ya definido nuestro cuadro de VH. Lo que nos sobra, si nos llegase a sobrar, sencillamente lo ocultamos o bien lo podemos eliminar. Yo sugiero que se oculte, ya que esta planilla trabaja con una macro, así que vamos solamente a ocultar. Aquí ocultamos. Esto sería nuestro cuadro de VH. Si ustedes terminan de realizar esto, lo que yo sugiero es que lo copien y posteriormente se van al plano y a un costado de la solución en planta le peguen este cuadro, pero péguenlo de una forma especial. Para pegarlo de una forma especial, para vincular la información que aparece en el Excel hacia el CAD, se van aquí a la parte de inicio, pegar, pegado especial, luego pegar vínculo y hoja de cálculo en Microsoft Excel, aceptar. Colocamos la tabla y aquí aparece ya el cuadro de VH correspondiente a la sala multiuso. ¿Por qué yo prefiero que lo peguen de esta manera? Prefiero que lo peguen de forma especial porque si ustedes llegasen a cambiar, por ejemplo, las cantidades de los artefactos, por ejemplo acá cambia 4, me cambian los valores, al generar ese vínculo automáticamente se genera ya la modificación y no tienen que estar volviendo a pegar el archivo. ¿Ya? Entonces eso es para que sea un poco más fácil el trabajo. ¿Ya? Ahora sí, tenemos el total de VH de la sala multiuso. ¿Ya? Eso en primera instancia. Ahora, si ustedes quisieran realizar el cuadro de VH de todo el proyecto, ¿ya? De todo el proyecto, lo que tendrían que hacer es considerar los artefactos que están ubicados tanto en la portería como también en cada uno de los departamentos. Y eso también se puede realizar y lo vamos a confeccionar de una manera rápida para poder determinar el diámetro de la tubería principal, que en este caso sería el de la unión domiciliaria. Ahora, aquí me indica el total de VH, o sea, el total de descarga. ¿Ya? Y vamos a ver si es que trabajando con una pendiente de un 3%, que es lo estándar, veamos si es que el diámetro que seleccionaremos cumple con las condiciones que indica la normativa. ¿Ya? Aquí me va a indicar el máximo de VH para tuberías principales y tuberías secundarias. Las tuberías principales son todas las tuberías, para que se entienda y para que vean en el plano. Las tuberías principales son todas las tuberías que van a conectar directamente hacia la cámara de inspección y que conectarán también por fuera de las cámaras hacia otras. Por ejemplo, si lo vemos en la solución de en planta, aquí este tramo de tubería que conecta una cámara con otra es una tubería principal. Las tuberías secundarias son todas las tuberías que salen directamente de los artefactos, que también se conocen como ramales. ¿Ya? Y si nos vamos,
a la planta del edificio, los ramales o tuberías secundarias serían estas tuberías y posteriormente las tuberías principales serían estas. Eventualmente acá los diámetros ya están establecidos, pero la forma concreta de determinar los diámetros se realiza viendo las tablas en el reglamento de instalaciones domiciliarias, donde te indica el máximo de unidad de equivalencia hidráulica para cada diámetro de tubería dependiendo de la pendiente que uno asigne. Por lo general uno trabaja con una pendiente de un 3%, por lo tanto estas son las cantidades máximas de UH que es capaz de descargar una tubería de determinado diámetro a esta pendiente asignada. Vemos que los diámetros de 110, que es el mínimo para la descarga si es que uno considera la descarga de un baño, ya que hay un inodoro y el diámetro mínimo es 110, tenemos una capacidad de 780 unidades de equivalencia hidráulica. Para los que se preguntan qué es una unidad de equivalencia hidráulica, esto es básicamente un número probabilístico que permite saber al proyectista cuánto es entre comillas, el caudal de aguas residuales que recibirá la descarga sanitaria. Digo entre comillas caudal porque en realidad no es un caudal. La unidad de equivalencia hidráulica no tiene una unidad de medida, por lo tanto no es como el gasto de instalación, que ese sí es caudal, que es unidad de volumen por sobre unidad de tiempo. ¿Ya? El UH es solamente un número probabilístico y a medida que la clase aumenta, o sea, quiere decir que la cantidad de frecuencia con la cual se usa el artefacto aumenta, la cantidad de UH también va a aumentar. Posteriormente, también dependiendo del tipo de artefacto, puede que aumente también su diámetro mínimo de descarga, como es en el ejemplo de los urinarios o también los lavaplatos. ¿Ya? Ahora vamos a proceder a ver si es que la tubería de 110 cumple con las especificaciones técnicas y en este caso acá dice que sí cumple. ¿Ya? Ahora vamos a realizar el cuadro de UH, también vamos a colocar departamento, pero ahora de lo que vendría siendo, a ver aquí, la portería. En la portería tenemos dos inodoros, tres lavatorios y un lavaplatos. Entonces vamos a colocar esos artefactos. ¿Ya? Tenemos inodoro, voy a copiar estos artefactos, los voy a pegar y vamos a ver, baño lluvia, no sé qué, el lavaplatos lo voy a dejar aquí, control C, control V, y esto lo voy a suprimir y esto lo voy a ocultar. ¿Ya? Entonces teníamos cantidad del WC, si mal no recuerdo creo que eran 3, ¿cierto? No, miento, eran 2. 2 WC, 3 lavatorios. Bien, entonces vamos a colocar acá 2 WC, 3 lavatorios, un lavaplatos. Tenemos el cuadro de UH ahora para lo que sería la portería. Vamos a colocar el diámetro mínimo de descarga 110, la pendiente del tramo, también trabajamos con un 3% y cumple con las características. Para seguir avanzando con los cuadros de UH de un departamento y del edificio completo, y posteriormente y al final el proyecto completo, vamos a crear nuevos cuadros de UH. Para eso tenemos que copiar toda esta información, la vamos a copiar, control C, vamos a colocar acá, control V, esto sería para un departamento en concreto, luego nuevamente copiamos, esto sería para el edificio completo, y ahora vamos a considerar para el proyecto completo. ¿Ya? Eventualmente vamos a darle un nombre. Ya, esto es algo un poco arbitrario, esto puede ir cambiando. Ya, entonces aquí vamos a colocar sala multiuso. Sala multiuso. ¿Ya? Esto es más que nada para acordarnos. Multiuso, sí lo coloqué. Ya, luego vamos a colocar portería. ¿Ya? Esto lo realizo de esta manera ya que va a variar dependiendo de cada proyecto. Ya, de hecho lo voy a separar con esa línea. Esto también los vamos a dejar un poquito más separados. Aquí separados. Ya, así no tendremos tanta confusión. Tenemos portería, vamos a colocar departamento. Vamos a colocar departamento del edificio tipo C. Creo que me faltó uno. Vamos a colocar edificio tipo C. Edificio
tipo C, el edificio completo. Vamos a colocar también control C, control V, el edificio tipo B, que esto sería aquí el departamento. Y finalmente vamos a colocar aquí edificio. Me faltó uno. Vamos a colocar esto, lo copiamos, ahí, control C, lo vamos a agregar aquí. Y finalmente el último, que sería el proyecto completo. Ya, el proyecto completo es el que nos va a permitir determinar el diámetro de la unión domiciliaria. Proyecto completo. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones a la tabla agregando nuevo contenido, pero es más sencillo porque aquí la tabla está hecha de una manera práctica, de tal manera que se automatice todo el proceso. Departamento tipo B, departamento tipo C, proyecto completo. Había uno que había que modificar, departamento, edificio, sí, acá, edificio. Vamos a colocar edificio. ¿Ya? Aquí tenemos la segregación de cada uno de los cuadros de VH que se tienen que contemplar dentro de este proyecto habitacional. Es un proyecto grande. Ya, habitualmente un estudiante estaría acostumbrado a que le enseñen a confeccionar solamente una vivienda, una casa. Yo prefiero enseñarles a mis estudiantes proyectos más reales y de mayor envergadura. ¿Ya? Entonces tenemos lista la portería y tenemos lista también la sala multiuso. Lo que vamos a proceder ahora es trabajar con la solución de planta del edificio tipo B. Nos damos cuenta que la distribución de los artefactos es muy parecida, por no decir igual. De hecho, en la planta del primer piso y del segundo piso hacia el quinto, todos los departamentos son iguales, es un espejo. La única diferencia que se logra apreciar es que en el primer piso existe la sala de basura. Y la sala de basura contempla lo que sería la descarga de un lavatorio adicional. Por lo tanto, el lavatorio lo vamos a considerar en el cuadro de VH del edificio. ¿Ya? Ahora solamente me quiero centrar en un departamento. Por lo tanto, en el departamento vemos que existe solamente MLB, que es la máquina lavadora, en este caso sería el lavadero. Tenemos lavaplatos, lavatorio, inodoro y bañotina. Esos son los artefactos que tenemos en un solo departamento. Por lo tanto, este es el departamento tipo B. Por lo tanto, vamos a acercarnos a la planilla y vamos a buscar, por ejemplo, tenemos portería, edificio tipo C. Aquí tenemos el departamento tipo B, departamentos clase 1, y vemos que tenemos inodoro, lavatorio, lavaplatos, y tenemos que agregar, ya vamos a mostrar. Aquí, ¿se acuerdan que yo había ocultado algunas filas? Al momento de copiarlas, ya también se copian y quedan ocultas, así que eso también me facilita un poco el trabajo, porque ya las fórmulas están establecidas. Vamos a considerar inodoro, lavatorio, lavaplato, y me falta el bañotina y finalmente el lavadero. No, lavacopas no es lavadero, ahí sí. Esos son los artefactos y tenemos una cantidad de cada uno. Entonces vamos a colocar uno de cada uno y posteriormente esto lo vamos a ocultar porque no nos sirve. Esto vendría siendo el cuadro de VH del departamento del tipo B. Entonces lo vamos a copiar. Y lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a ir acá a la solución en planta y lo podemos dejar aquí abajito. Entonces vamos a ir pegado especial, pegar vínculo, hoja de cálculo en Microsoft Excel, a aceptar. Tenemos ya el cuadro VH de este departamento. Ahora vamos a considerar el cuadro VH del edificio completo. Para realizar el cuadro VH del edificio completo es bien sencillo. Nos damos cuenta de que los artefactos son exactamente los mismos, ¿ya? Con la diferencia de que en el primer piso tenemos un lavatorio. Lo que tenemos que hacer es contar cuántos departamentos existen por piso y multiplicarlo por la cantidad de pisos. Tenemos un total de 4 departamentos, ¿ya? Y un total de 5 pisos. Por lo tanto, las cantidades que tenemos de los artefactos será 4 por 5, un total de 20. Y a esa cantidad al final le agregaremos un lavatorio más. Por lo tanto, cuando hablamos del edificio, tenemos acá, aquí tenemos que cambiar este edificio tipo B. ¿Ya? El edificio tipo B, déjenme separar esto para que se vea mejor. Ahí sí.
Edificio tipo B, vamos a copiar los artefactos. Entonces vamos a... Perdón, eso no era mostrar. Ahí sí. Vamos a copiar los artefactos. ¿Ya? Copiar. Pegar. Esto se oculta. Y ahora las cantidades. Habíamos dicho que será 20 veces las cantidades de un solo departamento. Por lo tanto, acá tendremos 20 inodoros, tenemos 21 lavatorios porque le estamos agregando ya el lavatorio que está ubicado en el primer piso, y el resto 20. Ya tenemos el total de VH de un edificio completo. ¿Ya? Entonces, ahora terminamos, copiamos, control C para copiar, y nos vamos al proyecto y podremos colocar con pegado especial, acostúmbrese siempre a pegar de forma especial, el cuadro de VH del edificio completo. Como pueden ver, es muy similar, con la diferencia de que las cantidades van a variar. Aquí está considerando el edificio completo, eventualmente le pueden colocar un título, ¿ya? De esta misma planta, ya tenemos la solución en planta, copiamos el texto, y aquí ustedes le pueden colocar cuadros de VH o lo que quieran, ¿ya? Ahí ustedes sean creativos con los nombres. Eventualmente vamos a lo que sería el edificio tipo C. ¿Ya? El edificio tipo C también tiene 4 departamentos y hay que contabilizar cuántos artefactos tiene cada departamento. Aquí hay una ligera diferencia. En el edificio tipo B solamente existía un baño por departamento. El edificio tipo C tiene una mayor cantidad de metros cuadrados y también tiene el doble de baños. ¿Ya? Tiene un baño para la casa general y tiene un baño del dormitorio el dormitorio matrimonial. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar esas cantidades de artefactos. Así que vamos a multiplicar por 2 la cantidad de artefactos del baño, ¿ya? Versus lo que teníamos en el edificio tipo B. ¿Ya? Entonces volvemos a la planilla de Excel, sacamos la información del edificio tipo C, vamos a colocar acá el departamento tipo B, departamento tipo C, ya aquí, a ver, tenemos departamento tipo C, edificio tipo C, ya, esta es la información que no está completa, vamos a considerarla, ya. Aquí tenemos el edificio tipo C, vamos a mostrar. Tenemos los mismos artefactos, tenemos acá inodoro, lavatorio, lavaplatos, baño tina y lavadero. ¿Ya? Vamos a considerar, esto es portería, aquí está. Estos son los artefactos que tenemos, pero vamos a incluir 2 inodoros, 2 lavatorios, un lavaplatos, 2 baño tina y un lavadero. Estas son las cantidades que corresponden a un departamento del edificio tipo C. Esto lo ocultamos. Como pueden darse cuenta, es ligeramente diferente. Ahora vamos a copiar y lo pegamos aquí. ¿Ya? Nos vamos a este proyecto. Esto, si vemos que no hay espacio acá abajo, podemos considerar el espacio en esta ubicación. ¿Ya? Entonces vamos a pegado especial, vínculo, aceptar, y generamos el cuadro de VH para un solo departamento. Ahora vamos al edificio completo. ¿Ya? La misma cantidad que teníamos en este punto, vamos acá al edificio tipo C. Antes que todo hay que mostrar toda la información, vamos a mostrar, y ahora sí, copiamos los artefactos y vamos a multiplicar por 2 las cantidades de artefactos que teníamos en el departamento. Pero antes de realizar eso, hay que fijarse bien si es que en el primer piso existe algún otro artefacto, y efectivamente existe un lavatorio. No aparece la simbología, pero es la sala de basura, es exactamente igual al edificio tipo B. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en este caso vamos a considerar las cantidades como vamos a copiarla para tener una referencia, y ahora sí vamos a multiplicar por 20, estas cantidades. Por lo tanto, acá tendremos 40. Aquí lavatorios tendríamos 41, porque sería 40 más el lavatorio del primer piso. Aquí tendríamos 20, 40 y 20. Colocamos ocultar y ya tenemos el cuadro de VH del departamento tipo C.
¿Ya? Entonces aquí en este punto vamos a pegar especial, pegar vínculo, Excel, y dejamos aquí. Vemos la diferencia de los cuadros de UH. Si yo quisiera hacer la comparativa, podría copiar estos cuadros. Vamos a colocar esto aquí. Esto es más que nada para realizar una comparación. Ya, para que vean, no, esto es aquí, desplazar. Esto es para que vean la diferencia entre y la importancia de definir cada uno de los cuadros de UH, perdón. Vemos aquí que la única diferencia está en las cantidades y eso va a repercutir en el total de UH que tendremos por cada departamento. Y eventualmente, si consideramos el edificio tipo B tiene 261 de UH y el edificio tipo C 401, lo cual es significativamente diferente. ¿Ya? Así que son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Ya tenemos los cuadros de UH de cada uno de los elementos dentro de este proyecto. Ahora lo que tenemos que considerar es que en el proyecto tenemos, fíjense que acá está el departamento tipo C, aquí tenemos departamento tipo B y acá tenemos departamento tipo C. Tenemos 3 departamentos en lo que sería la etapa 1. Y en la etapa 2 del proyecto tenemos también las mismas cantidades. Ya es como si fuera un espejo. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3 y 4 departamentos, o mejor dicho, edificios tipo C y 2 edificios tipo B. Es una información súper importante que tenemos que considerar. Además, se está descargando lo que sería la portería y también se está descargando lo que sería la sala multiuso. Todos estos, por decirlo entre comillas, caudales de la instalación sanitaria van a descargar en la última cámara de inspección domiciliaria y posteriormente van a llegar a lo que sería la UD, ¿ya? Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, para poder confeccionar ese cuadro de UH, lo que tenemos que hacer es, esperen un poquito que se me descontrola un poco el mouse, ya ahí sí, a ver esto, ya, mejor. Bien, una vez tenemos los cuadros de VH de cada uno de los elementos de nuestro proyecto, vamos a confeccionar el cuadro VH completo ya del proyecto. Por lo tanto, vamos a contemplar todos los artefactos que estaban incluidos dentro de cada uno de los elementos. Tenemos que en la portería tenemos inodoro, lavatorio, lavaplatos. En la sala multiuso, inodoro, lavatorio, baño lluvia y lavaplatos. Y en los departamentos tenemos inodoro, lavatorios, lavaplatos, baño tina y lavadero. Para poder realizar todo esto vamos a aplicar todos los artefactos que están incluidos, por ejemplo, en el edificio. Vamos a pegarlo, proyecto completo. Y también vamos a incluir lo que sería el baño lluvia, ¿ya? Ahora, yo les mencionaba que teníamos que multiplicar las cantidades de los edificios y las cantidades de los artefactos total que vamos a aplicar. Ahora vamos a ocultar esta celda que no nos está sirviendo de nada porque ya tenemos todos los artefactos. Aquí hay que ser un poquito cuidadoso. Vamos a sumar todos los artefactos de cada edificio. Tenemos el edificio tipo B. El edificio tipo B teníamos estas cantidades. Por lo tanto, vamos a considerar, para hacerlo de forma ordenada, vamos a ver el plano y nos damos cuenta que edificio tipo B tenemos solamente 2 edificios. ¿Ya? Entonces, la forma correcta de hacer esto es considerar lo siguiente. Vamos a considerar 2 por la cantidad de artefactos que tenemos en este proyecto. ¿Ya? Vamos a considerar 2 por esa cantidad. Estamos considerando ya las cantidades de esos artefactos. Más, vamos a considerar más, en este caso, las cantidades que tendremos de los artefactos del edificio tipo C. El edificio tipo C tiene estas cantidades y lo multiplicaremos por las cantidades de edificios que tenemos, que en este caso son 4. ¿Ya? Eventualmente lo que nos va a entregar esto es la cantidad de artefactos que tenemos en total de todos los edificios. Como los artefactos de los edificios lo habíamos dejado de la misma manera, o sea, estos artefactos, control C, control V, aquí tengo el otro edificio, lo voy a pegar acá para que lo puedan ver y no me moleste la planilla, son exactamente los mismos y están en el mismo orden. Por lo tanto, se puede aplicar la siguiente fórmula, esta fórmula en la que predije. Y ahora voy a copiar y seleccionar ya la misma función y la misma fórmula, la voy a arrastrar hacia abajo
hasta llegar al baño lluvia. En el baño lluvia nosotros teníamos que considerar solamente la cantidad de artefactos donde se contempla, y en este caso el baño lluvia se contempla solamente en lo que sería la sala multiuso, que tiene solamente un total de 1. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar también los artefactos que ya estaban incluidos en los departamentos. Tenemos que sumar los artefactos de la sala multiuso y de la portería. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, también las cantidades de los artefactos ya se encuentran ubicadas acá. Entonces, primero vamos a considerar en el último cuadro, vamos a colocar un baño lluvia. El inodoro, ya vamos a la fórmula que está ubicada acá. A ver, ahí sí. Le vamos a agregar, o sea, vamos a sumar las cantidades de inodoro de lo que sería la sala multiuso más lo que sería la portería. ¿Ya? Ahora también a los lavatorios vamos a hacer lo mismo. Le vamos a sumar los lavatorios, ¿ya?, de lo que sería la sala multiuso. Tenemos lavatorio, vamos a agregar esa cantidad más los lavatorios de la portería. Luego, cuando avanzamos al lavaplatos, también le vamos a sumar los artefactos de dicho lugar. Entonces tenemos lavaplatos de la sala multiuso más el lavaplatos de la portería. Con la portería ya estamos listos. Luego nos faltaría algún otro artefacto para la sala multiuso. No, esto ya sería el último. ¿Ya? Y colocamos OK. Aquí ya tenemos la cantidad del total de todos los artefactos de nuestro proyecto, y también tenemos el total de VH. Y si nos vamos a la planta de nuestro proyecto, nos está solicitando que determinemos el diámetro de nuestra unión domiciliaria. La unión domiciliaria es el tramo de tubería que une la última cámara de inspección domiciliaria y el colector público. En este caso sería el colector que se debiese construir para posteriormente llegar al colector existente que sí está en el sector público. Y aquí tenemos la calle. De hecho, esta también es parte de la calle, así que se consideraría un colector público. Y tenemos una pendiente de un 3%. Definimos que la pendiente de un 3% y vemos que con una tubería de 110 no cumple con las especificaciones. Aquí nos tenemos que fijar en la tubería principal. ¿Ya? Entonces, si nosotros cambiamos a un diámetro de 125, la capacidad máxima de VH es 1430. Esto se ve en el RIDA y podemos asociarlo de esta manera. Un diámetro de 125 con una pendiente de un 3% es capaz de descargar 1430 de VH. ¿Ya? A ver, ¿está grabando esto? Sí, está grabando ya. Por lo tanto, tenemos que seguir aumentando el diámetro o eventualmente aumentar la pendiente. Pero ya me están indicando que la pendiente de un 3%, así que eso no se puede cambiar. Por lo tanto, sí o sí tengo que aumentar ya el diámetro. Nos damos cuenta que si aumento el diámetro a 150 milímetros ya cumpliría con la demanda. Eventualmente se puede trabajar con 180 y eso daría mayor garantía de que la instalación esté cumpliendo con las correspondientes normativas. Por lo tanto, vamos a dejarlo de esta manera. Una vez que ya tenemos el cuadro de VH definido, vamos a copiar y finalmente en el proyecto vamos a considerar pegarlo dentro de la planta general. Entonces vamos a considerar pegado especial, pegar vínculo, aceptar y quedaríamos con el cuadro VH general de todo el proyecto. Esto es lo que yo solicito que entreguen mis estudiantes, el cuadro de VH de cada uno de los elementos que está constituyendo este proyecto. ¿Ya? Y eventualmente la justificación técnica para determinar el diámetro de la unión domiciliaria lo pueden realizar con la planilla que yo acabo de confeccionar. ¿Ya? Esa es la dinámica que tiene todo esto, que se saca a través de estos datos. ¿Ya? Estos datos son los que aparecen en la normativa. ¿Ya? Aquí tenemos la primera parte del video, el confeccionar el cuadro de VH. Algo que no alcancé a mencionar es que esta planilla puede determinar cuál va a ser los diferentes tipos de clase para los artefactos sanitarios. En base a eso, los artefactos sanitarios cambiarán su VH y también cambiará el diámetro mínimo de descarga. Por ejemplo, si seleccionamos otro tipo de proyecto, por ejemplo acá establecimientos educacionales, veremos que la clase cambia a clase 3. Y eso hará que el VH de cada artefacto cambie y al mismo tiempo cambie el diámetro mínimo de descarga.
Por ejemplo, en lavaplatos ahora tenemos un VH de 8, pero cuando teníamos antes el proyecto de departamento, que es clase 1, el VH es 3. Esto se realiza mediante la fórmula de búsqueda y coincidencia, el cual permite extraer los datos sacados de la normativa y aplicarlos de una forma mucho más rápida y más efectiva. Tenemos la siguiente parte. Aquí en esta sección de la planilla aparece una hoja que dice cámaras de inspección. Tenemos diversos casos donde se realizan los cálculos para cámaras que van en serie, para una cámara la cual tiene el acceso de sus tramos mediante dos cámaras posteriores, y otro caso donde 3 cámaras de inspección van a conectarse con una última cámara y eventualmente seguirá su trayecto. Por lo tanto, acá en cada uno de los elementos aparece un botón. Este botón de Start, que va a ser un acercamiento aquí, este botón de Start es para poder registrar la información que ustedes van a proporcionar y también dejar en la hoja de registro de cámaras de inspección, aquí dice registro de cálculo de cámara de inspección, dejar la información como respaldo. Y el botón Reset es para poder borrar lo que se colocó acá en la celda donde están esos puntos verdes, es donde ustedes tienen que colocar la información. Adicionalmente también tienen que colocar la información en lo que serían las diferencias de altura de las cotas de entrada y salida de la misma cámara, la longitud del tramo y la pendiente de dicho tramo. Para ello vamos a definir que en este proyecto las diferencias de altura de las cotas de entrada y salida, eso quiere decir que la entrada de esta cámara y la salida de esta cámara tendrán una diferencia de altura de 0,05 metros. Ya estas diferencias se toman en metros, ya que estamos trabajando con cotas y las cotas se representan en metros. ¿Ya? Para los que no saben qué es una cota, la cota es una medida en la cual se encuentra algún punto en función del nivel medio del mar. Si por ejemplo acá esta cámara domiciliaria me dice que tiene una cota de anillo de 98.25, significa que el proyecto se encuentra a 98 metros, 25 por sobre el nivel medio del mar. Aunque para ser más honesto, a veces los proyectos usan cotas de referencia solamente con el objetivo de poder determinar las pendientes. Ya, esto es para facilitar un poco el cálculo. Pero en la mayoría de los proyectos las cotas son reales. Aquí vamos a considerar como la primera cámara de inspección, que es la cámara naciente, solamente su cota de salida, aunque podemos determinar la cota de entrada si vemos la diferencia de altura entre cota de salida y cota de entrada, que era 5 centímetros, podríamos considerar esa información y la vamos a incluir de hecho. Entonces tengo cota de anillo 98.25, vamos a colocar el nombre. ¿Ya? Entonces el nombre de esta cámara es C.I DOM1. Vamos a colocar acá C.I DOM1. ¿Ya? Vamos a colocar cota de anillo 98.25. La cota de salida me la estaban entregando, cuyo valor cuyo valor es 96.41. Ya, vamos a colocar acá 96.41. Esto será por lo tanto 96.4646. Y la altura de una cámara siempre va a ser igual a la diferencia entre la cota de anillo y la cota de salida. Aquí tenemos 1.84. Corroboramos si es que efectivamente está así en el proyecto. Sí, estamos bien. Tenemos que ver cuál es la longitud del tramo de tubería. Aquí la longitud me dice que es 20.75 y la pendiente es 2.46%. Entonces tenemos 20.75 y la pendiente era, si mal no recuerdo, 2.46. Ya me está entregando la cota de entrada. La cota de entrada, para aquellos que no saben cómo se determina, ya es básicamente la cota de salida de la cámara anterior menos la diferencia de altura que se pueda producir entre esta cámara y la otra. Cuando no se conoce las cotas de esta cámara, la diferencia de altura se determina multiplicando la longitud por la pendiente, pero la pendiente tiene que estar en factor numérico. Eso quiere decir que ese 2.46 se escribe como 0.0246. Esa es la operación. Y aquí vemos en la operación matemática, como se está contemplando en porcentaje, ya el Excel arroja automáticamente ese valor en la multiplicación. ¿Ya? Ahora, tenemos que colocar la información de la siguiente cámara.
¿ya? Y para ello también nos va a permitir saber cuál es la cota de salida y la altura. Entonces vamos a ir nuevamente al proyecto y vemos que la cota de anillo, aquí dice C.I DOM2, y la cota de anillo es 97.65. Por lo tanto vamos a colocar acá cota de anillo 97.65, ya me arroja la cota de salida y la altura, y vamos a colocar el nombre. Aquí vamos a colocar el nombre de esta cámara, vamos a copiar acá en la función, pegamos y le cambiamos el nombre. Cuando ya tenemos la información lista, colocamos aceptar, o mejor dicho, estar. Ya, fíjense que acá en el registro no hay nada, pero si yo le hago clic a ese botón, lo que hace esta planilla es guardar la información que yo estoy trabajando, de tal manera de que exista un registro. ¿Ya? Eventualmente, para seguir con la siguiente cámara de inspección, si yo estoy trabajando con la misma modalidad, quiere decir que sigo trabajando con una serie de cámaras de forma lineal, que en el caso concreto es así. Aquí yo tengo una cámara que viene a continuación. Lo que tengo que hacer ahora es la información que obtuve en la cámara de inspección final, la vamos a considerar como nuestra cámara de inspección inicial. Y para eso, para poder copiar esa información, aquí se fijan, los datos están establecidos como un texto, ¿ya? Es un número. Pero si yo copio directamente esta información desde acá, lo que estoy copiando es la fórmula, y eso va a hacer que si yo cambio los datos que están ubicados acá, estos valores cambien. De hecho, si yo acá elimino esto, esto va a cambiar. Por lo tanto, no pueden copiar directamente de aquí, y para eso está hecha la hoja de registro, porque aquí está copiado como un texto, no como una fórmula. Y esto es lo que yo voy a utilizar. Por lo tanto, lo que yo sugiero que hagan es que copien directamente desde acá, se van a las cámaras de inspección, y en este punto, ¿ya? Ahí sí van a poder copiar la información. Lo pueden copiar como texto también, que es tan sencillo de colocar control C para copiar, y antes de colocar enter o control V, se van a la primera celda donde van a seleccionar y van a colocar aquí en pegado como valores, ¿ya? Y ahí también se pega como valores. Esa es la pega que tienen que hacer. Ahora, lo que tenemos que considerar es el nombre de la siguiente cámara. En este caso vamos a la cámara de inspección 2A y su cota de anillo es 97.73. Entonces vamos a colocar cámara de inspección 2A y la cota de anillo era 97.73, si mal no recuerdo. A ver, C. 97.73. Tenemos estas cotas de entrada y de salida, pero nos falta la información de la longitud y la pendiente, y eso es sumamente importante. Por lo tanto, acá vemos que la longitud es 10.3 y la pendiente es 2.36. Entonces vamos a colocar 2.36 de pendiente y la longitud 10.3. Y eso hace que las cotas de entrada y salida también vuelvan a cambiar. Eventualmente va bajando y la altura de las cámaras va en aumento. Una vez que ustedes terminen de realizar el nuevo cálculo, le dan a Start y eso hará que se inicie el proceso de una nueva información. Y aquí vemos los nombres de las cámaras, de la cámara de inspección domiciliaria la 1 a la cámara de inspección domiciliaria 2, de la cámara de inspección domiciliaria 2 a la cámara de inspección 2A. ¿Ya? Aquí va a ser un acercamiento para que se pueda ver un poco mejor. Esa es la dinámica de esta tabla. ¿Ya? Ahora, si eventualmente ustedes llegasen a una parte del proyecto donde tienen dos cotas de entrada, por ejemplo aquí tenemos dos cotas de entrada, lo que habría que hacer es considerar la información de la cámara de inspección, la cual proviene en este punto, y la información de la cámara de inspección que tenemos aquí. Voy a inventar los datos de esta cámara solamente para efectos prácticos de este video, pero si ustedes tuviesen la información lo podrían hacer y les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, vamos a considerar la cámara inicial con los datos de la cámara final que tenemos acá de la 2A. Entonces vamos a considerar control C, nos vamos a las cámaras de inspección y ahora lo que tenemos que hacer es ir a la segunda parte que está un poquito más abajo. Dice cálculo de cámaras en serie con dos cámaras de salida. Tenemos las dos cámaras de salida. Entonces vamos a colocar la información de una de las cámaras, la cámara inicial 1. ¿Ya? Vamos a colocar control B. Y lo que yo les dije, voy a inventar una siguiente cámara de inspección que vendría siendo esta. Acá no aparece la información, pero la voy a inventar, y para no generar tanto conflicto en las diferencias de cota voy a utilizar unos valores parecidos. Ya, entonces voy a colocar acá control C, control B, y a esto le voy a colocar 2B. ¿Ya?
hay 2B. A ver, no me coincidirá con una siguiente cámara. Sí, me va a coincidir, así que no puede ser 2B. A ver, vamos a colocarle otro número. Cámara de inspección número X, ¿ya? Ahí sí. Que se mantenga la misma cota de anillo, la cota de entrada. ¿Saben qué? Voy a mantener las mismas cotas, ¿ya? Pero lo que sí voy a cambiar van a ser las longitudes, ¿ya? De hecho, eso podría ser, ¿ya? Vamos a considerar. Aquí me aparece algo interesante. Tenemos la información que varía un poquito, porque acá ya está haciendo la separación de la información de las distintas cámaras. Esto quiere decir, ¿ya?, que tenemos que utilizar las longitudes y las pendientes de los tramos del cual provienen dichas cámaras. Eso significa que de la cámara de inspección 2A, aquí tenemos la cámara de inspección 2A, la información que tenemos que considerar para ese tramo es esta, cuya longitud es 5.50 y la pendiente 1.82. Entonces, desde este tramo vamos a colocar 5.50 y la pendiente 1.82. Las diferencias de altura se van a mantener para todo el proyecto, en este caso más que nada es un uso práctico. Y la pendiente vamos a decir que acá tenemos un 3% y la longitud se puede tantear o bien se puede determinar. Vamos a realizar lo siguiente, vamos a sacar la distancia desde este punto hacia acá para ver con qué cota están trabajando. 6.35, ya, la indicación de la medida que me está marcando acá es la real. A ver, marco acá 5.7, ya, me está marcando en metros, por lo tanto yo voy a considerar desde este punto hasta aquí, me va a dar 19.22. 19.22 es la longitud que vamos a tener en este tramo. Lo que nos está entregando como información en esta parte del ejercicio es la cota de entrada correspondiente al tramo 1 y la cota de entrada correspondiente al tramo 2, donde viene la cámara inicial 2, ¿ya?, que sería la número X, que era la que yo le había mencionado, que era esta que estamos inventando. Entonces, una parte importante del ejercicio es también llenar la información de la cota de anillo de la cámara a la cual estamos llegando. Y estamos llegando a la 2B. Por eso yo les dije que 2B no podía ser porque ya existe. Tenemos 97.53. Si se fija, es igual a la 2A. ¿Ya? Y es muy parecida a la domiciliaria 2. Eso es porque aquí está un ligeramente más bajo y aquí luego se mantiene, ¿ya?, al mismo nivel. De hecho, estamos cerca, 5 metros de diferencia, no hay tanto desnivel. 97.53 es la cota de anillo y el nombre de la cámara es cámara de inspección 2B. Entonces voy a copiar el nombre de esto para después cambiar solamente la letra. Cambiamos la letra y la cota de anillo es 97.73. Ahora sí tenemos la altura de la cámara y la cota de salida. La cota de salida se determina de la siguiente manera. Vamos a acercarnos un poquito acá para analizar de dónde se obtiene. La cota de salida se determina a través de la cota de entrada más baja. La cota de entrada más baja es la que estaría más cercana a la cota 0. Por lo tanto, se determina que entre estas dos cotas de entrada, la más baja es la 95.28. Y una vez que se haya seleccionado la cota de entrada más baja, lo que hace esta fórmula es restarle luego la diferencia de altura que se produce. Por lo tanto, le resta 5 centímetros o 0,05 metros. Eventualmente me entrega esta información. Y una vez que ya tengo toda la información lista de este cálculo, coloco Start y veo en el registro de cálculo que ya aparece, inclusive se copian los colores. Entonces todos los datos van a ir avanzando. El más antiguo va a quedar más abajo y los datos más nuevos, más recientes, van a quedar en la parte superior. De esta manera ustedes van a poder siempre tener un registro de los cálculos de sus cámaras de inspección. Esa es la dinámica de esta planilla. Ahora, si eventualmente ustedes necesitan borrar la información sin que se les elimine las fórmulas, sobre todo en esta, que es una fórmula que no todos conocen, aparece este botón que dice Reset, que les va a permitir llenar la información nuevamente sin borrar esa información. Entonces ustedes colocan Reset y automáticamente se limpiaron todas las celdas que estaban con los puntos verdes, que es donde ustedes tienen que llenar la información, incluyendo estos, que también los voy a colocar después, pero se mantiene la fórmula. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la dinámica de esta planilla. Para este caso se aplica de la misma manera, pero con 3 cámaras de inspección, que en el caso de este proyecto no hay, ya, salvo a ver, no, de hecho no hay, así que no lo vamos a aplicar, pero si existiera se podría confeccionar. Ya, pero les voy a mostrar igual cómo funciona acá el botón. Pues, si ustedes tuviesen la información acá, se va a calcular la cota de salida en función del valor mínimo de todas las cotas de entrada, que serían esas 3, y se le resta la diferencia de altura.
¿ya? Es exactamente el mismo proceso. Le dan a Start y eventualmente te realizan los cálculos. Como no llené la información, aparece vacío, ¿ya? Pero aquí sí estaba. Entonces esa es la idea. Ustedes le pueden dar Start las veces que quieran, o aquí ya la presioné varias veces y se van a dar cuenta que todos los registros quedaron aquí, ya, aquí. Ahora, esto genera un problema cuando ustedes quieren volver a hacer un nuevo proyecto y quieren usar la misma planilla. Para ese problema genero la siguiente solución. En las cámaras de inspección, en la segunda hoja, aparece un botón más grande que dice limpiar registros. Fíjense que aquí tengo el registro de todos los cálculos que ya se realizaron. Si yo quiero eliminar todo esto, lo único que tengo que hacer es oprimir este botón, y ese botón lo que hace es limpiar toda la hoja. Y con eso ya puedo empezar a hacer nuevos cálculos, ¿ya?, de un nuevo proyecto. Esa es la idea del uso de esta planilla, ya que facilita un montón el trabajo que ustedes van a realizar. Si ustedes lo pueden hacer a mano, se van a demorar mucho más, ya eso es cuento de ustedes, ya. Pero si son estudiantes míos, usen la planilla, y si no son estudiantes míos, bueno, que Dios los ampare, ya. Entonces, o adquieran la planilla, eso es lo otro. Entonces ya tendríamos visto la segunda parte de este video, que es el tema de los cálculos de las cámaras de inspección. Ahora, que yo haya realizado los cálculos y que se hayan registrado en las planillas, no es toda la pega, sino que la pega final es pasar todos los datos al plano, ¿ya? Que eso sí es el trabajo. Finalmente, aquí voy a utilizar otro proyecto que vendría siendo un condominio, en donde tengo dos cámaras de inspección domiciliarias, ¿ya?, con características públicas, porque ya estamos hablando aquí cámaras que están ubicadas en la calzada. Aquí tengo diferentes viviendas, y tengo las conexiones de su unión domiciliaria y sus cámaras de inspección. Entonces la pregunta es, si conozco las cotas de salida de esta cámara y la cota de entrada de esta cámara, ¿en qué cota tendrá que estar ubicado el empalme de la unión domiciliaria a este colector? Esa es una de las preguntas que uno siempre se va a encontrar cuando está trabajando en terreno, y que a veces nos enseña, ¿ya? Es una forma bien práctica de poder saber, ¿ya?, cuáles van a ser las pendientes de las tuberías, porque se pueden sacar a través de las diferencias de altura, o también se puede determinar realizando lo que se conoce como la interpolación. Y esto es lo que aparece en esta última sección de la planilla, ¿ya? Aquí aparece un ejemplo de lo que yo les mencionaba. Tenemos, por ejemplo, una cámara de inspección con la información. Tenemos, a ver, aquí, déjenme ir aquí, en la primera. Tenemos la información de las cámaras de inspección inicial y la información de las cámaras de inspección final. Y tenemos las correspondientes uniones domiciliarias ubicadas a estas medidas. Como estamos hablando de cámaras de inspección de características públicas, podríamos considerar la normativa 1105, donde se menciona que si la tubería es de 110, por ejemplo, la distancia máxima entre las cámaras de inspección puede ser como máximo 120 metros. Por lo tanto, aquí voy a abarcar 114 metros de distancia. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es marcar la distancia, ¿ya? De hecho, aquí antes que todo voy a borrar la información para que parta de cero, y así yo les voy a entregar la planilla a ustedes con la información de cero, y ustedes tienen que llenar la información. A modo de ejemplo voy a colocar 114, o inclusive voy a colocar la información que nos aparece en el plano para hacerlo un poco más real. En el plano me marca una distancia de 32.9. ¿Ya? Vamos a ver cómo se toma la lectura de esta medida desde el plano. Vamos a sacar distancia, marco en este punto y me dice 31.6, 32.9, ya, porque lo toma de eje. Ya está tomando esta medida, creo que de eje a eje de la cámara. 32.9, sí, la medida la toma de eje de la cámara. Ya, entonces tengo 32.9. Si quisiera ser mucho más preciso todavía, podría considerar desde el exterior de la cámara. Aquí tengo del exterior a exterior, tengo un total de 31.6, así que dejémoslo en 31.6. Ya, vamos a considerar acá 31.6. Ya, esa es la distancia. Ahora, vamos a indicar el nombre de la cámara de inspección. El nombre de la cámara de inspección tenemos la número 20 y aquí tenemos la número 20A. Ya, vamos a colocar acá C.I, número 20. Yo siempre les digo a mis estudiantes que el número es un poco irrelevante, ¿ya? El número puede ser cualquier valor, ¿ya?
Entonces ahí vamos a agrandar un poquito esto para que se vea mejor. Vamos a considerar las cotas de anillo y la cota de entrada de la cámara inicial. Ya vamos a considerar acá la 20. Tenemos, ya aquí si se fijan no me aparece la cota de entrada, pero aplicando el mismo concepto de la diferencia de altura de cotas de entrada y salida de la misma cámara, vamos a definir 5 centímetros de diferencia de altura. ¿Ya? Así que vamos a considerar para la cota de entrada de esta cámara 192.38. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá 192.38. Vamos a agrandar un poquitito esto. Ese error que aparece acá es solamente porque no se alcanza a ver, ¿ya? El valor que yo tengo. Por ejemplo, si yo achico esto, aparece ese error, que es básicamente que no se ve, ¿ya? Así que eso se puede solucionar agrandando la celda. Me parece negativo porque no tengo la cota de anillo. Recordar que la altura es igual a la cota de anillo menos la cota de salida. Y como acá me aparece una celda vacía, me está restando 0 con este valor y da negativo. Pero para solucionar eso, sencillamente se ingresa la cantidad de la cota de anillo, 194.38. Entonces tenemos acá 194.38 y vemos que la altura es 2,05. Acá me dice 2,05. Eventualmente está ok. ¿Ya? Vamos a señalar la información de la siguiente cámara de inspección. Tenemos acá la cota de anillo y la cota de entrada. Vamos a ver cuál será la cota de entrada de esta cámara de inspección. La cota de entrada es 189.15 y la cota de anillo es 191.31. Vamos a ver si me acuerdo de esto. 191.31 y ya se me olvidó. 189.15, ahí sí. 189.15. Ahí me da una totalidad de 2.21 para la altura. Corroboramos si es así. Me dice que es 2.30. Ya, esto cambia porque acá existe una diferencia de altura mayor. Puede existir los casos donde los proyectos, donde las diferencias de altura sean más de los 5 centímetros. Ya eso va a depender de cada proyecto, pero para efectos prácticos vamos a considerar acá 5 centímetros. Ya está definido por la fórmula, ustedes igual lo pueden cambiar. Ya. Vamos a considerar esa altura. O no, ¿saben qué? Para no tener problema en la explicación del video, vamos a colocar el mismo valor, ¿ya? Para que vean que esto puede ser flexible. 189.01. Entonces colocamos acá 189,01. 2.3, 2.3. Ahí sí. Ya. Perfecto. Ahora tenemos las cantidades. Ahora, si se fijan, tenemos las distancias. Y también yo quiero saber cuál va a ser la diferencia de altura entre la cota de salida de la primera cámara y la cota de entrada de la segunda cámara. Para ello, en esta parte tenemos lo que se conoce como la fórmula de la interpolación. Aquí dice: determinar las cotas de empalme de las uniones domiciliarias al colector mediante interpolación, conociendo las distancias en las cuales se ubica la unión domiciliaria. Cuando se conoce la pendiente, ¿ya? Aquí creo que falta un poquito más. Ahí sí. Cuando se conocen las pendientes del colector. Cuando se desconoce, perdón. Ya, en este caso en el proyecto aparece. Ya, de por sí, aquí tenemos el proyecto, aquí aparece la pendiente del colector. Y esto eventualmente lo podríamos corroborar, 9.70. Pero en este caso vamos a considerar que no se conoce la pendiente del colector. Aquí dice: se determinan los valores de las cotas de las cámaras de inspección de ambos extremos para determinar las diferencias de altura entre salida y entrada de la cámara inicial y final respectivamente. Era lo que yo les decía. Consideramos la cota de salida de este punto y la cota de entrada de la cámara de inspección final. Eso hará que se genere una diferencia de altura, que en el fondo estos 3.18 es la resta de la cota de salida y la cota de entrada de la siguiente cámara. 3.18 metros. Tenemos la distancia, considerando que la distancia inicial es 0 y la distancia final es 31.6, que es lo que nos marca aquí en el plano. Tenemos 31.6. De hecho, acá voy a cambiar este valor para que no siga confundiendo. Tengo 31.6. 31.6. ¿Ya? Considerando que la distancia se toma desde el exterior a exterior de las cámaras. Posiblemente la pendiente varíe, ya, así que ojo con eso, porque estoy cambiando unos datos. Y eventualmente, para conocer las cotas de empalme y las profundidades a las cuales, con respecto a la horizontal, se tienen que ubicar los puntos de empalme de la unión domiciliaria, tengo que marcar a qué distancia voy a ubicar cada uno de los puntos.
Aquí yo, por ejemplo, voy a considerar la distancia que me encuentro en el primer empalme de la unión domiciliaria. Por lo tanto, voy a considerar la distancia desde el exterior hacia este punto y me marca un total de 5.17 metros. Entonces, marco esa distancia. Vamos a colocar acá 5.17. Lo que hace la fórmula de la interpolación es aplicar estos casos, donde x vendría siendo la distancia nueva del empalme, x sub 0 es la distancia inicial, x sub 1 es la distancia final, y sub 0 vendría siendo la altura inicial, y también y sub 1 vendría siendo la altura final. Para determinar y sub x, que vendría siendo la profundidad del empalme. Eso quiere decir que cuando avancemos 5.17 metros, tendremos que considerar 0.52 metros de profundidad en ese punto. Habiendo dicho eso, tenemos un caso un poco más ordenado, donde, considerando que las distancias iniciales y las alturas iniciales, que serían y sub 0 y x sub 0, es igual a 0, me queda que la solución es básicamente una regla de 3, donde comparamos la posición, lo que vendría siendo la posición en el cual estamos considerando nuestros puntos de empalme, dividido por la posición final, y eso multiplicado por la profundidad final. Esto es lo que sería una regla de 3. Los que entienden algo de regla de 3 podrán demostrarlo de forma empírica. Entonces lo que basta con realizar en este punto es considerar cuáles van a ser las distancias de empalme. Habíamos mencionado que la primera distancia era 5.17, por lo tanto marcamos 5.17 y ya me da la profundidad de empalme, que era 0.52. Entendiendo que la profundidad de empalme es 0.52 con respecto a la horizontal, lo que tenemos que considerar es la cota de salida. La cota de salida es 192.330. Eso significa que si desde ese punto, que es mi punto inicial, yo me bajo 0.52 metros de profundidad, mi cota de empalme será 191.81. Eventualmente se podrá calcular de esa manera y de forma rápida todos los puntos de empalme si yo coloco las distancias de empalme. Por lo tanto, eso es lo que voy a realizar. Ahora, lo que voy a considerar es la distancia de empalme desde el punto original, desde el punto inicial. Entonces aquí voy a considerar 14.69 para el segundo punto, 24.19 para el tercer punto, que en el fondo es desde ese punto y luego desde ese otro. Ya, entonces habíamos mencionado 14.69, 24.19. Entonces colocamos acá 14.69 y 24.19. Era eso, si mal no recuerdo. A ver, me disculpo por mi pésima memoria, ¿ya? Pero me pasa con frecuencia. 14.69, 24.19, sí, efectivamente es así. Ya tenemos las profundidades de empalme para cada una de las distancias y tenemos también las cotas de empalme. Estas son las cotas de empalme correspondientemente. Si por ejemplo llegásemos a la distancia total, que era los 31.6, deberíamos llegar con la cota de entrada, que es 189.15, y vamos a corroborar que sea así. Vamos a considerar por ejemplo 31.6 y vemos que es 189.50, coincide con este valor, por lo tanto estamos hablando de datos verídicos, ¿ya? Así que siempre cuando ustedes realicen una fórmula, esto es un paréntesis fuera del video, pero cuando ustedes realicen una fórmula, traten de comprobar que los datos te entreguen los resultados que estás trabajando. Si existe algún tipo de dato que no coincide, significa que la fórmula o bien no es la correcta o se está aplicando de la forma errónea, ¿ya? Ese es un método que vendría siendo el método de interpolación. El otro método, que es un poco más práctico, que tiene más uso en obras, sobre todo en los maestros, es determinando la pendiente, ¿ya? La pendiente se va a determinar, ¿ya?, considerando la distancia y las diferencias de alturas que se producen entre las diferentes cotas. En este caso, por ejemplo, yo acá en esta planilla aparecen las mismas cotas porque estas celdas están vinculadas. Esto es más que nada para corroborar los hechos. Y voy a marcar las profundidades de empalme. Las profundidades de empalme se van a sacar de una manera bien sencilla. Es básicamente determinando cuál va a ser la pendiente en este caso. La pendiente, para determinarla, es bien sencillo. Por
qué acá aparece 10,06? ¿Por qué yo sé que es este valor? ¿Y se acuerdan que yo les dije que iba a variar un poquito de lo que se menciona acá? ¿Por qué acá es 10,06? Porque estamos considerando como distancia 31,6, lo cual es cierto. Ya, acá tenemos 31,6. Inclusive si yo quisiera ser un poco más exacto con acorde a este plano, debería utilizar la distancia que nos había mencionado originalmente, que era de eje a eje, que era por ejemplo de 32,9. Fíjense que si yo marco acá 32,9, vamos acá la distancia aquí, 32,9, esto me debería cambiar la pendiente, 9,67. 9,67 es lo que me marca acá. 9,70 está redondeado, pero es la pendiente que está trabajando este tramo. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se determina esta pendiente? Esto es bien sencillo y esto los maestros lo hacen todos los días. Lo que hacen es sacar la diferencia que tienen entre la cota de salida de esta cámara y la cota de entrada de esta otra cámara y lo dividen por la longitud. Entonces, ahí se está indicando la fórmula. ¿Ya? Tenemos las diferencias de altura que se produce entre las dos cámaras de inspección y se divide por la longitud. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes pueden saber la pendiente. Y conociendo la pendiente, lo que pueden saber, ¿ya? Aquí fíjense que tengo 31,6. Vamos a considerar la distancia que aparecía en el plano, 32,9. Vamos a considerarla. Esto estaba aquí, ¿ya? 30, ¿cuánto era? 32,9, ahí sí, 32,9, ¿ya? Fíjense que volvemos a tener 189,150, ¿ya? Aquí tenemos 189, cota de entrada, esto, 189,15, 189,15, porque está trabajando con 9,70. Ya, si tuviésemos que redondear, aquí Alexa está trabajando con los datos exactos, pero si tuviésemos que redondear este valor, por ejemplo, aquí lo coloco como 9,7, ahí sí llega, ¿ya? Ahí llega con el valor que habíamos definido del plano, ¿ya? Pero vamos a dejar ahí. Entonces, aquí tenemos las profundidades, y las profundidades se van a determinar con la sencilla operación matemática de la multiplicación de la pendiente con la distancia. Eventualmente ya tenemos la cota de empalme, que vendría siendo la cota de salida menos la profundidad de empalme. Si se fijan, son dos métodos completamente diferentes, pero nos entregan los mismos valores. ¿Ya? Entonces, es la forma de poder calcular las cotas de empalme de las uniones domiciliares con respecto a un tramo del colector cuando existen dos cámaras de inspección existentes, con la información de las cámaras de inspección, o bien con la información de la pendiente del tramo, si es que se desconocen las cotas de entrada y salida. Si ustedes tienen la pendiente, pueden determinar las cotas de los empalmes de la unión domiciliaria y posteriormente de la última cámara de inspección. No hay ningún problema en eso. Existen los dos métodos, se pueden aplicar y te entregan los mismos resultados. Entonces, una vez que ustedes utilicen esta planilla, si quieren volver a hacer toda la información para trabajar en un nuevo proyecto, en ese botón que aparece aquí al final, le dan clic y eventualmente toda la información que llenaron anteriormente se elimina. ¿Ya? Ahora, para terminar, si ustedes, por ejemplo, a ver, aquí, quieren repasar todos los contenidos que estamos viendo en este video yo lo voy a grabar en la web y voy a subirlo como un tutorial. Eventualmente, si ustedes quieren repasar y tienen esta planilla, le dan clic al botón de ver tutorial. Hasta el momento no está habilitado porque estoy creando el video, no está subido a la web, pero una vez que ustedes lo realicen, se va a poder visualizar. A modo de ejemplo, aquí yo tengo otras planillas. Por ejemplo, les voy a mostrar una de agua potable. Aquí, ya. Déjenme que está cargando un poquito. Ahí sí. Aquí tenemos el mismo botón. Entonces ustedes le van a hacer clic y automáticamente los va a derivar a la página de mi canal donde subiré este video tutorial. ¿Ya? Esa es la idea, ¿ya? Por lo tanto, dejo la invitación a todos aquellos que quieran adquirir la planilla a mandarme un mensaje por correo. Yo les diré cómo podrán adquirirla, y si son estudiantes míos les regalaré esta planilla con el fin de que la puedan usar y le puedan sacar el máximo provecho, ¿ya? Eventualmente, si ustedes quieren limpiar toda la información, le dan
clic al botón limpiar y también se va a limpiar esta información. ¿Ya? Ahora, lo que sí, esta limpieza se limita solamente a las primeras 2 casillas de los cuadros de VH, los que estaban por defecto. Los que ustedes crearon posteriormente, como fue en el caso que nosotros realizamos, tendrán que eliminarlo de forma manual, pero eso es muy sencillo de realizar. Lo único que tienen que hacer es seleccionar desde ese punto, seleccionan todas estas filas y posteriormente colocan control menos y de esa manera suprimen todas las filas. ¿Ya? Esa es la idea. Así que espero que les haya gustado este tutorial, espero que haya quedado un poco más claro. Denle like, suscríbanse y si me apoyan en este proyecto podré seguir avanzando y creando nuevo contenido. Si ustedes gustan que yo les realice alguna planilla automatizada de alguna memoria de cálculo, también me pueden enviar al correo las memorias de cálculo, ya sea en PDF o en Word, y yo con gusto les haré de forma gratuita una planilla Excel donde se automatizarán los procesos. Así que feliz estudio y éxito para este año. Hasta luego.